eh, una reacción acelerada, ¿ok? De la transición entre el tren Tahuantinsuyo y la colonia española. ¿Por qué? Porque la idea es un poquito llegar hasta el fin de bimestre, o perdón, hasta fin del segundo bimestre, la idea es llegar hasta más o menos el proceso de independencia, para que el próximo año ya estudiar todo lo que corresponde ya a la independencia, que también es un periodo de transición a lo que ya hoy día es o conocemos como la República. ¿Ok? Pero regresamos nuevamente, vamos a ver ahorita en este caso ya lo que corresponde a las guerras civiles entre conquistadores españoles. Entonces, a diferencia del virreinato de México, a diferencia del Virreinato de México, la conquista en el Perú trajo pues periodos, en este caso, inestables. Ya una vez que terminó el periodo de la resistencia inca, hubo un espacio de por lo menos 17 años de guerras civiles entre los propios españoles y entre estos y los representantes de la corona, es decir, primero entre conquistadores españoles y posteriormente los que quedaron de los conquistadores españoles con la corona española, ¿no? Más o menos los principales conflictos en este periodo, ok, fueron, por ejemplo, la guerra de límites, que tuvo en este caso como protagonistas a los socios de la conquista. La guerra entre Diego de Almagro el Viejo y los Pizarro, entre los años de 1537 a 1541. La guerra entre Diego de Almagro el Mozo, o sea, el hijo de Diego de Almagro, y Vaca de Castro, entre los años 1541 a 1542. La guerra de los encomenderos, quienes fueron los sucesores de los conquistadores españoles, para mantener sus privilegios. La guerra de Gonzalo Pizarro, o sea, uno de los hermanos sobrevivientes de Pizarro, y los encomenderos contra los representantes de la corona, específicamente Blasco Núñez de Vela en un primer momento y después Pedro de la Gasca, entre los años de 1544 a 1541. La guerra de los españoles descontentos que no habían sido privilegiados por la corona y finalmente la guerra de Francisco Hernández Girón contra la audiencia entre los años de 1553 y 1554. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la guerra de los conquistadores entre los años de 1537 al 48, ¿ya? Esta prácticamente se dio entre el periodo incluso de resistencia inca, ¿ok? Más que todo era por las condiciones de la capitulación de Toledo, que habíamos revisado en sesiones anteriores, que le había dado a Pizarro mayores privilegios sobre los de Almagro. ¿Y cómo se visibilizó esta repartición desigual? Cuando Diego de Almagro se va a Chile a querer conquistar las tierras que les correspondía por la capitulación de Toledo. ¿Y qué pasó? Que Diego de Almagro fue derrotado por, en este caso, los aborígenes chilenos, entre los que hasta hoy sobreviven los araucanos. ¿Ok? Entonces, regresa Diego de Almagro y en este caso, Diego de Almagro el hijo quería recuperar el dominio del Cusco. Más que todo, principalmente, el conflicto entre ambos se capitalizó con el dominio o por el dominio del Cusco. Ahora, también hubo una guerra entre Diego de Almagro y los Pizarro, o sea, con los hermanos de Francisco Pizarro. El rey para ese entonces había dividido el antiguo territorio del Tahuantinsuyo en dos gobernaciones. La primera fue Nueva Castilla, asignada a Francisco Pizarro, que comprendía en este caso, de acuerdo a la capitulación de Toledo, 270 leguas a lo largo del litoral, desde el río Santiago hasta el valle de Chincha. Asimismo, el monarca español en la Real Cédula asignó a Diego de Almagro por cuestiones de una gobernación distinta de 200 leguas de largo a partir de Chincha hacia el sur, lo que recibió el nombre de Nueva Toledo. O sea, por esta de alguna manera confusión en cuanto a la asignación del Cusco, es que
se desarrolla este conflicto entre los Pizarro y Diego de Almagro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde, en este caso, Almagro termina vencido en Chile y regresa justamente para poder, en este caso, dominar la parte del sur. ¿Ok? Entonces, cuando Diego de Almagro regresa de Chile tras este fracaso, llega al Cusco al fin del último cerco de las tropas de Manco Inca y encuentra a Hernando Pizarro gobernando la ciudad. Entonces, mal aconsejado, decía poder hacer la ciudad imperial e instiga a Hernando para que le entregue el Cusco. Al recibir la negativa, se apodera por la fuerza. Luego ataca y obliga a rendirse a Alonso Alvarado, que fue un enviado de Pizarro y puso presos a los hermanos de este, tanto a Hernando como a Gonzalo. Pizarro, enterado de esto, prepara un ejército que se dirigió a Nazca. A su vez, Almagro salió del Cusco con su ejército también, alegando que también Lima y el norte del Perú le pertenecían. Ya para este era prácticamente toda una confusión o un caos en cuanto al orden de las nuevas gobernaciones. En Chincha, Almagro en este caso, fundó la Villa de Almagro y luego se realizaron negociaciones entre Pizarro y Almagro en el pueblo de Mala, ¿no? Cerca a Lima, pero no pudieron llevar a un acuerdo satisfactorio. Hernando Pizarro fue liberado y marchó al frente de un ejército bien armado hacia el Cusco, mientras Almagro retornaba a los Andes para defender la ciudad incaica. Ambos contendores se aprestaron para la inevitable batalla en la Pampa de la Salina, a 5 kilómetros del Cusco, donde Almagro fue preso, juzgado y ejecutado en su prisión del Cusco el 8 de julio de 1538. Su cuerpo fue degollado y expuesto en la plaza de la ciudad incaica, para luego ser enterrado en la incipiente iglesia de la Merced. En 1535, Diego de Almagro, que había sido nombrado eh, por la corona española como gobernador de Nueva Toledo, parte en este caso hacia el sur para realizar la conquista de Chile. Eso fue antes de su muerte, obviamente, ¿no? Y en este caso, aquí donde termina, en este caso, termina siendo derrotado por, en este caso, por los chilenos, ¿ok? O por, en este caso, los aborígenes de la zona de Chile. Ahora, obviamente que los partidarios de Almagro no, pues, no van a estar conformes, no estuvieron conformes, ¿no? Y preparan una conspiración que termina con la muerte de Francisco Pizarro. ¿Okay? Ahora, estaban al mando, en este caso, del hijo de Diego de Almagro, el Mozo, ¿no? En este caso, digo, los partidarios de Diego de Almagro esperaban al comisionado Vaca de Castro, ¿no? Para que de alguna manera hiciera justicia a los pedidos de los almagristas. Sin embargo, como no llegaba en este caso Vaca de Castro, pues en este caso decidieron asesinar a Francisco Pizarro conspirando en una casa de la calle de la calle Judíos. De esa manera tomaron, en este caso, por sorpresa, la Casa de Gobernación, lo que hoy es Palacio de Gobierno, un 26 de junio de 1541 y asesinan a Francisco Pizarro y a algunos de sus parciales, pese a que el viejo conquistador se defendió valientemente. Luego del asesinato, en un franco golpe de Estado, se apoderaron del gobierno de la colonia y proclamaron a Diego de Almagro el Mozo como gobernador de Perú. Así, por la visión desmedida del sucedido de la conquista, la guerra de límites terminó con la muerte violenta de los dos principales socios, ¿no? Tanto Francisco Pizarro como, en este caso, Diego de Almagro. Ahora, eso no queda acá, ¿no? Nos habíamos quedado con la llegada, en este caso, del comisionado Vaca de Castro, ¿ok? Que al finalmente llega a estas tierras, ¿ok? Pero con, en este caso, ya digo, de Almagro el Mozo, pues, en el gobierno del Perú. Vaca de Castro había desembarcado en Buenaventura y se dirigía a Popayán y Quito, entrando por el norte del Perú. Mientras convocaba a los españoles a defender la causa del rey, Vaca de Castro formó un ejército y avanzó hacia el sur, mientras que Almagro el Mozo se dirigía hacia el Cusco
a organizar sus tropas para una inminente guerra contra el funcionario real. El comisionado salió de Lima hacia el Cusco por vía Huamanga, mientras que Almagro el Mozo se dirigía hacia el Cusco por el camino de los Andes para enfrentarse, ¿no? Y ambos se encuentran en el campo de Chupas y se dio la batalla decisiva un 6 de septiembre de 1542. Fue una batalla muy cruel y dura. Varios almagristas, entre ellos Pedro de Candia, perecieron o parecieron traicionar a su líder, inutilizando la efectividad de la artillería. Y al final, el pobre mestizo, Almagro el Mozo, termina vencido y tuvo que huir del campo de batalla. Almagro el Mozo se quiso refugiar junto a Manco Inca en el reino de Vilcabamba, pero no lo logró. Capturado en el Valle Sagrado de los Incas, específicamente en Yucay, por el capitán Garcilaso de la Vega, padre del historiador. También cómo se van construyendo ciertos personajes dentro en el transcurso de la historia. Okay. Recordemos que las principales batallas de este periodo de la guerra de la guerra civil entre españoles, okay, converge con el periodo de resistencia en este caso, de los incas, okay. Entonces, aquí ya, una vez que termina apresado Diego de Almagro Hermoso, termina siendo ejecutado y enterrado en el mismo lugar donde permanecen los restos de su padre, es decir, en la iglesia de la Merced. ¿Ok? Entonces, la Segunda Guerra Civil es entre Diego de Almagro, el Mozo, y en este caso, el comisionado Vaca de Castro. Pero en este caso después hay otra etapa de las guerras civiles y esto se da más que todo ya es la rebelión contra la corona. En la primera etapa que hemos visto fue una rebelión entre conquistadores, almagristas versus pizarristas. Pero luego, en este caso, hay una segunda etapa donde la encabeza en un primer momento Gonzalo Pizarro y los representantes de la corona. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que la corona para ese tiempo ya había emitido las llamadas nuevas leyes y esto produjo un enorme descontento con los encomenderos. Pero ¿quiénes son los encomenderos? Los encomenderos eran los sucesores de los conquistadores y allegados, ¿ok? Que tenían en este caso o se les había entregado cierto poder en las tierras conquistadas. Entonces podían tener a su servicio esclavos indígenas, podían en este caso administrar grandes tierras. Pero ¿qué pasaba? Que en este caso ya la corona había recibido reportes en donde en este caso se informaban sobre el maltrato que recibían los indígenas al respecto. ¿Ok? Es por eso que en este caso, y aparte, ¿no? Esto aunado a la rebelión del Mago Hermoso contra la corona española, entonces la corona dice, bueno, si estos no pueden administrar a favor nuestro, vamos a tener que intervenir las tierras. Y es por eso que se dan las llamadas nuevas leyes. Con estas nuevas leyes prácticamente eliminan en este caso el poder de los encomenderos, ya que este poder era sucesorio, es decir, moría un conquistador, ¿no? Los familiares podían administrar las tierras, pero con estas nuevas leyes de tajo cierran esa posibilidad, ¿ok? Entonces ya no había esa posibilidad de poder seguir administrando las tierras. Es por ello que en este caso los encomenderos se van a una rebelión contra la corona, se querían separar de la corona española. Y estos en un primer momento, como les dije, fueron, en este caso, liderados por Gonzalo Pizarro. ¿Ok? Entonces, creada ya el Virreinato del Perú un 20 de noviembre de 1542, el monarca nombró como primer virrey a Blasco Núñez de Vela, quien entra a Lima en mayo de 1544. Entonces, pero en este caso también Blasco Núñez de Vela venía en este caso ya con muy mala fama, ¿no? O sea, en Panamá ya se habían tejido historias de que era un tipo violento, era un tipo cuadrado, partidario de la arbitrariedad. Cuando hablamos de arbitrariedad, quiere decir que él no obedecía a las leyes, simplemente imponía su propia ley, lo que él decía era ley. Entonces, a eso, por ejemplo, se le llama arbitrario. Entonces, careciendo, careciendo en este caso
o teniendo esa mala fama, entonces también es otro punto en el cual los encomenderos desistían o no querían ningún tipo de gobierno de la corona española. Entonces, se inicia en este caso las nuevas ordenanzas de una manera estricta y esto genera en este caso la enemistad de los colonos, ¿no? Entonces plantean en este caso la resistencia contra el virrey. Gonzalo Pizarro, por entonces en este caso, eh, en ese momento ya disfrutaba de su encomienda y de sus minas, ¿no? Fue tentado por los conspiradores. Ahora, tampoco que Gonzalo Pizarro haya sido una blanca paloma, ¿no? Gonzalo Pizarro era conspirador, fue conspirador contra su hermano, o sea, mejor dicho, ¿no? Estuvo en muchas revueltas con su hermano. Y en ese momento ya se había alejado un tanto de los conflictos. Pero en este caso, los conspiradores, los comenderos, le propusieron liderar la resistencia contra el virrey, ¿no? Entonces, así que Gonzalo Pizarro avanzó por su ejército hacia Lima y es entonces que los oidores del recién creado virreinato, cansados de los abusos y aún de los crímenes del virrey, lo apresaron y lo enviaron a Panamá. Gonzalo Pizarro fue recibido en triunfo por la audiencia y los vecinos de Lima lo proclamaron gobernador. A este paso, Pizarro había roto con la corona al despojar a su legítimo representante. Es decir, en este caso, Blasco Núñez de Vela fue vencido en un momento por Gonzalo Pizarro y le enviaron a Panamá. ¿Ok? Pero él termina por huir de sus captores y se interna en Quito y en el sur de Colombia, donde levanta un ejército de realistas, ¿no? O sea, de aquellos seguidores del rey. Gonzalo Pizarro sale al norte y se da la batalla de Iñaquito, donde el virrey fue vencido y ahí fue asesinado en el campo de batalla por los mismos encomenderos, ¿no? Poco después, el capitán Diego Centeno levantó la bandera del rey en la región de Chacras, o sea, en Bolivia, y salió al maestre de campo de Pizarro, ¿no? O sea, aquí quien lo combate fue en este caso uno de los lugartenientes de Pizarro, Francisco de Carvajal, también en este caso conocido como, como el demonio de los Andes, quien junto con Pizarro derrotaron a Diego Centeno en la batalla de Guarina. Con esta victoria, Gonzalo Pizarro afianza su poder político en el país. Una vez conocida esta resistencia contra el poder del rey, el rey en este caso manda al clérigo Pero de la Gasca, inquisidor de Valencia, ¿no? Para someter a los sublevados y dándole así el nombramiento de pacificador y presidente de la audiencia de Lima. La Gasca, político hábil, diplomático, planeó conseguir con astucia e intriga lo que en este caso Blasco Núñez de Vela había provocado con violencia. Pizarro parecía invencible, ¿no? Tenía una armada en el Pacífico dominado desde Panamá y era el jefe de un ejército de casi 2000 españoles. La Gasca desembarca en Panamá con solamente un puñado de fieles. Más o menos se da un poco la idea del Tahuantinsuyo, o sea, de la caída del Tahuantinsuyo, un gran imperio, un gran ejército con poquitos españoles que al final tuvieron que generar alianzas con aquellas comunidades indígenas que estaban contra los incas. Acá fue algo similar, ¿no? La Gasca un puñado de hombres, ¿no? Empieza en este caso a empezar a relacionarse con aquellos, de repente, fieles españoles que en este caso les empezó a ofrecer, aparte del perdón del rey, en este caso, privilegios. Les empezaron en este caso a respetar los privilegios eh, que se les negaba con las nuevas leyes. La Gasca se dueño del mar y en ese entonces desembarca en Tumbes y con un ejército que cada vez iba aumentando, ya que iban desertando los seguidores de Gonzalo Pizarro, avanza hacia Lima, explotando con habilidad
el prestigio real y las promesas de perdón, Pizarro se retiró a la sierra con su ejército en dirección al Cusco, y las tropas de la Gasca fueron a buscarlo al mando de este clérigo. Al final se dio en el campo la batalla de Caquijahuana, hoy Pampa de la Anta, un 9 de abril de 1548. Este conflicto fue muy violento, ¿ok? Al final, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal fueron tomados prisioneros, juzgados y ejecutados en el mismo campo de batalla al día siguiente como traidores al rey. Finalmente, en todo caso, una de las últimas rebeliones fue la de Francisco Hernández Girón contra la Audiencia de Lima. Los intentos de imponer las nuevas leyes fracasan. La Gasca tuvo que atemperar las exigencias. O sea, la Gasca, para poder conseguir la cantidad de fieles, tuvo que, en este caso, ser un tanto, es decir, conciliador, y tuvo que atenuar la exigencia de las nuevas leyes. Esto hace que en este caso, para mantener el mismo ritmo, porque todavía no se había vencido a todos los encomenderos, o los encomenderos tenían cierto poder a pesar de la caída de Gonzalo Pizarro y de Francisco de Carvajal, entonces intenta atenuar en este caso el rigor de las nuevas leyes. Entonces procede a contentar a sus parciales con el célebre reparto de Huayna Marina, un 18 de agosto de 1548, en el que distribuye encomiendas y mercedes, pero pese a eso quedaron todavía muchos españoles descontentos. Habían solo 150 encomiendas por repartir y más de 1000 peticiones. El Perú pues no le alcanzaba a la ambición de los españoles. Una vez que el crucificado se retira a España y muerto el nuevo virrey, don Antonio de Mendoza, la audiencia siguió en conflicto con los encomenderos para aliviar esa situación. Hernández de Girón acaudilló, lideró en este caso a los encomenderos descontentos y pobres, y se sublevó un 12 de noviembre de 1553, ¿no? La audiencia, para combatirlo, en este caso, asignó al mariscal Alonso de Alvarado, y quien organizó un ejército contra Hernández Girón en las provincias de Chiapas. La primera batalla se dio en Villacuri, en lo que es hoy Ica, resultando victorioso Hernández Girón. La segunda se dio en Chuquinga, en el departamento de Apurímac, cerca de Andahuaylas, un 21 de mayo de 1554, y en ella los rebeldes de Girón derrotaron nuevamente a las tropas de la audiencia. Una vez conocida la derrota de Alvarado, reunió el ejército, la audiencia, para defender Lima, pero Hernández Girón no se atrevió a dar batalla y ocupó la capital. O sea, él no tocó Lima, sino que se regresó a los Andes. Las tropas de la audiencia lo buscaron y lo derrotaron en la batalla de Pucará, en pleno corazón del altiplano. Hernández Girón huyó, pero terminó siendo apresado en Jauja, ejecutado en la misma plaza de armas un 7 de diciembre de 1554. Finalmente, una de las últimas etapas de esta guerra civil fue la rebelión de los pequeños encomenderos, o sea, los que al final no terminan por recibir los privilegios que otros sí recibieron con las benevolencias de Pedro de la Garza. La derrota de Caquicahuana no fue el fin de la contradicción de intereses que afrontaba el Perú. Consecuente con las promesas hechas durante la guerra civil anterior, la Garza confirmó en la tenencia de sus encomiendas a los desertores, en este caso de Pizarro. Los problemas no los plantearon ellos, sino los soldados sin repartimiento. Es decir, en este caso hubo, como les decía, una serie de encomenderos, ya, de encomenderos que en este caso no terminan por ser satisfechos. ¿Okay? Entonces, ahí donde se genera en este caso la rebelión de Hernández Girón. Al final termina cuando cae en este caso, la rebelión de Hernández Girón, es ahí donde ya marca el fin de estas guerras y el dominio, en este caso, del virreinato del Perú. Ahora también, en este caso, hubo un cierto interés por el descubrimiento del Amazonas, ¿no? Se habían tejido durante los primeros años de dominio español ya esta idea, ¿no? De buscar el oro del Dorado, ¿no? Entonces, se gestionaron expediciones hacia, en este caso, o para recorrer, en este caso,
el Amazonas. Ya ese tipo de expediciones que se venían ya de alguna manera gestionando desde la etapa de resistencia inca. Entonces, siguiendo en este caso el camino por dirección al norte, ¿no? A pesar de las hostigaciones del ejército de Manco Inca, pues ese grupo de españoles, ¿no? Continúa el camino por la costa y baja en este caso sobre Piura. En esta ciudad permanecen un mes para reabastecerse y luego parten hacia Loja y proseguir hacia Quito, a la que ingresan un 1 de diciembre de 1540. Entonces la fatiga del viaje era prácticamente un viaje de 1500 kilómetros. En ese momento no había avión, no había buses, todo era a pie. Entonces imagínense caminar 1500 kilómetros, ¿ok? Entonces obliga en este caso a la expedición a detenerse unos momentos más en Quito. Sí, pero obviamente no vas a comparar el rodaje de unos caballos con el de un carro o en un avión. Entonces, igual en este caso, la empresa era bastante fatigosa, ¿no? Entonces, eh, ya en estos tiempos, ¿no? Ya la empresa todavía se hacía bastante complicada, ¿no? Entonces, Pizarro se vea solicitaba a pedir ayuda a Francisco de Orellana, que ejercía en este caso funciones de gobierno en Guayaquil y que consistió en este caso en participar en esta empresa con 23 hombres y 40.000 pesos de oro. La negativa de los quiteños obligó a Pizarro a aceptar esta ayuda en este caso, de Orellana. Es decir, la idea principal fue en este caso la de Pizarro, pero posteriormente en este caso tuvo que liderar la empresa Francisco de Orellana. Y así que sale la expedición un 26 de diciembre de 1540, ok, ¿no? En este caso, acompañan a Orellana en esa misión un total de 57 hombres que siguiendo el curso del Coca penetran luego en el río Napo y desembarcan en un poblado llamado Aparia, donde hallaron abundancia de alimentos. Luego, Orellana tuvo que, en este caso, tuvo la intención de regresar, ¿no? En socorro, o sea, auxiliando a los que se habían quedado, ¿no?, en el camino, pero la mayoría se opuso, porque en este caso era un riesgo para sus propias vidas. Es así que en esa expedición descubren el río Amazonas un 12 de febrero de 1542, al que llamaron así porque fueron, en este caso, atacados por indios comandados por mujeres belicosas. Entonces, construido el segundo bergantín llamado Victoria, se confabularon para desconocer la autoridad de Pizarro y confirmar a Orellana al mando de la expedición. Y continuando la travesía, después de muchos incidentes, lograron llegar al Atlántico un 26 de agosto de 1540. Cansados de esperar y torturados por el hambre, Gonzalo Pizarro y su gente construyen unas balsas y canoas en las que se dejaron arrasar por la corriente, hasta que encontraron a un español abandonado por oponerse a la traición de Orellana. Y grande fue la decepción y la cólera del caudillo, que comprendieron que no podían continuar, sacando fuerzas donde no tenían, ordenaron el retorno. Es decir, en este caso, pues, de que los allegados de Pizarro al final no terminaron por la ruta. La ruta la siguió Orellana, ¿no? Traicionando, en este caso, al que primero había iniciado el recorrido, que fue Francisco Pizarro. Entonces, para entender un poquito la expedición por el Amazonas, ¿no? Fue una expedición organizada en Cusco por Francisco Pizarro. La expedición fue financiada por encomenderos ubicados en el Cusco e integrada por españoles y quechos. Quito fue un lugar más bien de paz, apenas 25 días. En un hecho histórico incontestable, los españoles se negaron de Quito, los que estaban en Quito, se negaron a ayudar a los expedicionarios iniciales. Entonces, el nombramiento hecho por Pizarro en beneficio de su hermano fue declarado nulo por la corona española. Quito en este momento era una dependencia de la gobernación del Perú. Ahora, las nuevas leyes que de alguna manera levantaron a los encomenderos, ¿no? ¿Cuáles fueron en este caso las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en las nuevas leyes ordenaban suprimir las encomiendas,
Luego, no solamente a los encomenderos, sino a todo colono, en este caso, que también se había afectado, ¿no? Ya que en este caso ellos también esperaban ser encomenderos. Es decir, los propios colonos tenían una intención de ser encomenderos, pero también ellos dijeron, Nel, tú no vas tampoco. Entonces, ante eso, Gonzalo Pizarro se coloca como el líder de la resistencia, ¿ok? Entonces, luego pues inician lo que ya conocemos como las guerras cívicas, ¿ok?